Mis amores, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva clase de ética. El día de hoy vamos a trabajar algo muy importante que ya habíamos visto en clases anteriores, pero precisamente hoy vamos a ahondar un poquito más y es cómo me controlo ante los disensos. Pero ustedes me dirán, bueno, profe, ¿qué es un disenso? Disenso viene de la palabra discernimiento y se traduce o se da la definición como una falta de acuerdo entre dos o más personas o una falta de aceptación en una situación o una decisión o una opinión. Entonces, precisamente el día de hoy vamos a hablar cómo me controlo ante aquellas situaciones con las que no estoy de acuerdo. Prácticamente el día de hoy vamos a hablar de eso. Pero para hablar cómo me controlo ante una falta de acuerdo, ante una situación que a mí no me parece, pues debo tener en cuenta primero qué es el autocontrol. El autocontrol es la capacidad de ejercer dominio sobre uno mismo, tal como veníamos mencionando anteriormente, el autodominio, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo controlar mis propias emociones, mis comportamientos, mis deseos, ¿cierto? Primero, para no ser agresivo, para no ser hiriente con otras personas y segundo, para estar tranquilo conmigo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo autodominio o autocontrol, puedo afrontar cada momento de la vida con mayor serenidad y eficacia. Esto no quiere decir, atención, que usted no se vaya a poner de mal genio en algunas situaciones. Eso es imposible, ¿cierto? Todos en algún momento sentimos ira, frustración, no estamos de acuerdo, queremos expresar nuestros puntos de vista, ¿cierto? Pero es importante que usted se autocontrole. No solamente porque le va a permitir ser más tolerante, sino que precisamente va a poder vivir mejor, porque las personas se van a acercar a usted queriendo decir que es una persona afable, que es una persona que tolera, que es una persona que respeta, por lo que esto es muy importante. Vamos a ver algunos beneficios que tiene el autocontrol. El primero de ellos es que nos permite afrontar las situaciones difíciles con mayor eficiencia. Cuando usted se domina, cuando usted se controla, precisamente no va a actuar como un loco, ¿cierto? Y es supremamente importante porque cuando nosotros controlamos, incluso somos más rápidos y hacemos y nos desenvolvemos de una mejor manera. Podemos mantener la calma. Cuando estamos tranquilos, cuando pensamos con cabeza fría, ¿cierto? Sencillamente podemos analizar mejor, de una forma neutral, ¿cierto? Y tomar la decisión correcta. Nos ayuda a tener mayor claridad de pensamiento, precisamente porque usted no está enfocado en su ira o en su desacuerdo, sino en aquellas situaciones que pueden beneficiarlos a todos, ¿cierto? No solamente va a pensar en usted, sino en los demás. Recuerde que las decisiones que nosotros tomamos también afectan a nuestro alrededor. Y eso beneficia la relación que tenemos con los demás. Porque cuando no somos egoístas y cuando no pensamos en nosotros mismos, las personas nos ven como alguien en quien confiar, las personas nos ven como un apoyo, ¿cierto? Y siempre van a decir, esta persona es muy neutral, esta persona es muy eficiente, esta persona se autocontrola y es razonable. Puedo contar con esa persona. Y usted se convierte en un apoyo para los demás. Aparte que le ayuda a ser mejor consejero, tanto para usted como para los demás, porque puede tomar mejores decisiones. Como veníamos hablando, estas decisiones tomadas desde la cabeza fría, desde el raciocinio, desde la reflexión. Y esto, a su vez, va a mejorar su bienestar emocional. ¿Por qué? Porque usted no se va a intoxicar con sentimientos nocivos. Usted no se va a envenenar con iras, con rencillas, con resentimientos. Simplemente va a autocontrolarse y va a saber
que ejerciendo este autocontrol o ejerciendo este autodominio, su vida va a ser más sencilla, porque no está actuando de forma egoísta, sino para los demás. Lamentablemente, muchas personas son muy impulsivas. De hecho, alguno de ustedes puede estar pensando, uy, no, profe, es que a mí me dicen cualquier cosa y yo, ¡pum!, de una vez exploto. Bueno, eso es muy normal porque somos seres humanos, ¿cierto? Y precisamente estamos en espacios como estos para que usted aprenda a autocontrolarse. No solamente el contexto estudiantil y el contexto escolar le van a dar pautas para autocontrolarse, sino las mismas experiencias que usted vaya presentando en su vida. Habrá momentos en los que usted debe decir, por Dios, ¿debo calmarme o algo va a suceder? O me puedo ver perjudicado, o estas decisiones que yo tome pues pueden ver afectada el resto de mi camino hacia mi vida, ¿cierto? Si usted es de aquellas personas que tiene poco autocontrol, que es explosiva o que aún no sabe cómo manejar su genio, ¿cierto? Aquí le van algunos consejos para mejorar el autocontrol. Uno de ellos es que el autocontrol es un proceso. El autocontrol puede mejorarse. No podemos pensar que ya porque estoy viendo y estoy hablando del autocontrol, ya yo voy a ser perfecto y no me voy a enojar y no voy a tener momentos de ira y ni voy a explotar. Eso no es cierto. Todo es un proceso, ¿listo? Y en ese proceso usted va a tener caídas y es muy normal. Pero ¿qué es lo importante? Que reflexione, ok, erré, actué mal, no debí haber hecho esto, y resarza ese daño, ¿cierto? Actúe de una mejor manera para enmendar lo que hizo y continúe. Recuerde que todo lo que tiene que ver con nosotros siempre va a ser más difícil, porque nosotros somos quienes conocemos nuestras debilidades, nuestras capacidades, nuestras amenazas, nuestras fortalezas. Así que usted mismo es el que va a definir en qué momento y en qué instancia y en qué medida va a ejercer el autocontrol. Paso 2. Usted debe ser consciente, ¿cierto?, de cómo está actuando, es decir, debe tener un proceso reflexivo, ojalá fuera solo o sola sentado en su habitación reflexionando sobre sus actos, ¿cierto? Y debe definir qué quiere controlar. Bueno, yo quiero controlar el contestar feo cuando me hablan, o yo quiero controlar la ira que me da, o quiero controlar el ser tan explosivo, o quiero controlar desbordar en llanto cuando me regañan, ¿cierto? Y empiece a trabajar en ello. ¿Listo? Le recuerdo, no es fácil, pero puede realizarlo. Y esto lo va a llevar al consejo número 3, a ser emocionalmente inteligente. ¿Qué es ser emocionalmente inteligente? Pues sencillamente saber canalizar sus emociones, saber cuáles le pueden afectar, cuáles puede tomar para sí y cuáles debe rechazar definitivamente. Lo que le comento, va a ser un proceso de reflexión, ¿cierto? Suya, personal, ¿cierto? No que nadie le vaya a decir, claro que pues en estos procesos también son buenos, pero es mejor que usted analice por sí mismo. Ok, estas emociones que tengo no me permiten hacer lo que yo quiero. Y estas emociones definitivamente las tengo que desechar porque son perjudiciales para mí. Estos actos, estas actitudes que yo poseo pueden ayudarme, entonces las voy a mejorar. Y eso le va a permitir caer ante muchas otras situaciones como una depresión, ansiedad o autoestima baja. Porque lamentablemente cuando no podemos controlar nuestras emociones y cuando no somos emocionalmente inteligentes, tenemos estos procesos. Y finalmente, debemos evitar el conflicto entre la razón y la emoción. Es muy duro, ¿cierto? Porque no siempre lo que queremos es lo correcto.
Y aquí es cuando comienza esta disyuntiva y nos ponemos a pensar, ay, pero es que yo quería ese helado y es que está tan rico, pero yo sé que me hace daño, pero es que yo lo quiero. No, pero es que me lo voy a comprar. Pero aún así se enfermó y lo tuvieron que hospitalizar. ¿Me hago entender? Es importante que la razón en la gran mayoría de los casos prime sobre su emoción, porque recuerde que cuando usted se emociona, todo lo toma con el corazón, ¿cierto? Y a veces, por ser tan emocionales, es que también cometemos las acciones equivocadas. Cuando actuamos con raciocinio, precisamente estamos actuando con autocontrol y teniendo en cuenta que la decisión que tomemos va a ser benéfica para el resto. Ahora lo invito a analizar en qué aspectos de su vida ha tenido que ejercer autocontrol o nunca ha ejercido el autocontrol en su vida. Es importante que analice estas situaciones y después de ello participe en el foro.